Gracia y paz, amados hermanos. La iglesia, especialmente en los Estados Unidos, está llegando a límites que cada vez son más preocupantes. Miren estas imágenes y ahora quédense para una reflexión que nos importa a todos nosotros. ¡Hijos del diablo! Lo que acaban de ver son imágenes de una iglesia, sí, en una iglesia donde llevan una especie de atracción, sí, infantil, una montaña rusa, como le llaman por aquí, no sé cómo se llama en sus países, eso que sube y baja, no es nada descabellado en el sentido del peligro de la atracción, pero en la plataforma donde se debe predicar la palabra, donde se alaba a Dios, un pastor tuvo la brillante idea de llevar una atracción para ilustrar algo. En otra ocasión también han podido ver imágenes de cómo se llevó un elefante a la iglesia. Un elefante que supongo yo que alquilarían a un zoológico, o alquilarían a un circo, o alquilarían a algún hombre que haga eventos y actividades con un elefante. No sé en qué estarían pensando, no sé de qué trataría el mensaje, no sé de qué trataría la predicación como para llevar a un elefante. Y así cosas que han ido sucediendo, como un predicador que para ilustrar algo de su sermón saca un videojuego clásico como puede ser Pac-Man, como puede ser uno de estos, y todo ahí para entretener al público. Y yo quiero hablar de dos o tres cosas que me parece que estoy viendo ya cada vez más en la iglesia norteamericana. Antes de decir esas dos o tres cosas, tengo que afirmar algo. No podemos quitar mérito y valor a cómo Dios ha utilizado la iglesia norteamericana en los últimos años. Cuando yo he estado hablando con pastores, cuando he podido visitar varios lugares y he podido ver varias obras en algunos países del mundo, te das cuenta como la iglesia norteamericana ha sido una mano muy generosa en sustento de obreros, en apoyo de iglesias y en envío de misioneros. Es decir, algo que caracteriza a la iglesia norteamericana es su generosidad para las cosas de Dios. No me extraña, por lo tanto, que muchas personas anhelen ir a Estados Unidos porque es un lugar donde la generosidad con la obra, la generosidad con la iglesia, la generosidad con las misiones es algo muy particular. Yo he conocido personas aquí en Europa que son sustentados por iglesias norteamericanas y conozco bastantes personas que han recibido apoyo de iglesias americanas, ya sea misioneros o ya sea pastores. Porque sabemos que la iglesia norteamericana siempre ha sido muy generosa para las misiones. No le quitamos eso. Ha enviado misioneros, ha plantado, ha ayudado, ha sembrado, ha dado donativos, ha sustentado personas y eso no se lo quitamos. La iglesia norteamericana ha sido un instrumento en manos de Dios muchos años para hacer que el evangelio corra por muchos lugares y llegue a muchos países. Incluso pastores de buena doctrina son sustentados por iglesias norteamericanas o por organizaciones norteamericanas para las misiones o similar. Pero ahora hay que ver también el otro lado de la iglesia norteamericana. Mientras por un lado su generosidad es algo a destacar, mientras por un lado su deseo de llevar el evangelio a muchos lugares, a todo el mundo, es algo bueno y admirable, hay que reconocer que la iglesia norteamericana ha corrido también un peligro en los últimos años y es volverse una iglesia muy lúdica, muy de entretenimiento, muy pragmática, muy humanista y muy cultural. Yo no solamente he visto, como en ese vídeo, una montaña rusa en un culto, un elefante en un culto, un pastor jugando a Pac-Man en un culto. He llegado a ver iglesias que en un culto pues hacen todo tipo de celebraciones
propias de Estados Unidos. El día de la independencia se celebra en el culto. El día de no sé qué se celebra en el culto. O por ejemplo en Estados Unidos los equipos de fútbol americano, de NBA, tienen sus mascotas. ¿Saben sus mascotas? Bueno, es un señor metido en un disfraz que representa al equipo. He visto iglesias con mascotas, he visto iglesias con cosas así. La iglesia norteamericana llena de recursos, porque ha sido muy rica en recursos, ha empezado a perder el foco de lo que es serio, ha empezado a perder el foco de lo que es el culto y ha empezado a volverse una iglesia muy adaptada a la cultura, muy entretenida y una iglesia que lo único que busca es que el americano asista. Y ya está dejando a un lado los valores y fundamentos de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el culto debe ser con orden y decencia, y no me parece algo ordenado cuando empiezas a poner videojuegos, cuando empiezas a poner una atracción, cuando empiezas a sacar un elefante al escenario y cuando empiezas a llevar mascotas que representan no sé qué. No es algo ordenado. Luego, la Biblia dice que todo se ha hecho para edificación. Y yo sé que está de moda la ilustración. Ahora se han puesto de moda estos pastores y tengo que reconocerlo. Se han puesto de moda, están creciendo como la espuma. En España hay un par que les gusta mucho eso, pero al final yo siempre veo que son como mini clones y réplicas de los americanos. ¿Te has dado cuenta cómo los americanos han vendido siempre la historia de que ellos son el referente número uno, el ejemplo number one de todo lo que hay que seguir? Mira los programas de televisión americanos. 2 días después vas a tener la réplica cutre y barata, y cuando digo cutre me refiero, por si no conocen la palabra, como con mucho menos glamour, con mucho menos estilo, con mucho menos calidad. Lo van a ver en España, lo van a ver en Latinoamérica, lo van a ver en Europa, lo van a ver por cualquier lado. Estados Unidos saca un estilo de música que destaca, réplica. Saca un programa que destaca, réplica. Saca un tipo de centro comercial, lo traemos. Saca un tipo de tal, lo traemos. Nos han vendido la historia de que son el referente para todo, de que son el ejemplo a seguir. Y todo lo que ellos hacen e inician acaba siendo clonado y replicado por todo el mundo. Tú ahora vas a iglesias en España que son una réplica, un clon, una adaptación Spanish de una iglesia norteamericana. Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y lo que ves es que también pasa en la iglesia. Así como en bastantes otros asuntos, los norteamericanos nos han convencido de que son la nación ejemplar y hay que imitarlos en todo, en televisión, en gustos, en música, en todo. Ahora también ha pasado en la iglesia. Y como parece que los europeos, los latinos, no tenemos creatividad suficiente para hacer y formar una iglesia más bien a la luz de la palabra que a la luz de los USA, entonces hacemos réplicas de iglesias americanas. Que los pastores... Mira qué interesante. Los pastores... ¿Te acuerdas cuando se hicieron muy famosos pastores como Carl Lenz, el que estaba en Hillsong, así como muy metrosexual, muy hipster, muy pantaloncito ceñidito corto, camisa abierta, modernito? Vete a ver cómo son los pastores jóvenes de iglesias que son réplicas, no de las bíblicas. Gracias a Dios. Hay iglesias bíblicas todavía por el mundo, pero iglesias en Barcelona, en Madrid, en Londres, que vas a ver a los pastores jovencitos, hipster, moderno, igualito, una réplica de Carl Lenz. Han perdido toda su esencia, han perdido toda su identidad y en vez de querer imitar a Jesús, parece que quieren imitar a Carl Lenz, a Stephen Furtick, quieren imitar a gente de ese tipo. ¿Por qué? Han comprado la idea de que ese tipo de pastor, ese tipo de iglesia es lo que se lleva, es la moda y hay que replicarlo porque es lo que ahora lo está bombando por el mundo. Pero no tenemos en cuenta la Biblia, no tenemos en cuenta la iglesia que Dios ha definido en su palabra. Dios dice que se haga todo con orden y decencia.
ahí no lo veo, con el elefante, las atracciones, el juego de Pac-Man, y ahora, lo que decía, el deseo de ser así como muy ilustrativos. No, voy a hacer un mensaje que hable de no sé qué, tráeme una atracción. Voy a hacer un mensaje que hable de lavar pies, tráeme una tinaja, una toalla. Voy a hacer un mensaje que hable de la batalla espiritual, tráeme una armadura, tráeme lo que sea. Voy a hacer un mensaje que hable de soldados de Jesucristo, tráeme una ropa militar. Voy a hacer un mensaje que hable de tener fuerza, traerme un rinoceronte. Voy a hacer un mensaje que hable de cómo el enemigo te persigue, traerme el juego de Pac-Man. Voy a hacer un mensaje que hable de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vosotros contratadme un león y traédmelo aquí, pero con el domador, a ver si se nos escapa. Están así. A ver, voy a predicar sobre Sansón y Dalila, traedme un hombre con melenas que le vamos a cortar el pelo. O sea, están así. Ya predicar no es suficiente, ya tienes que ilustrar. Porque buscan que el ojo compre, marketing, publicidad. Tuve la dicha, quizá, mira, así fue la vida, acabé estudiando administración y dirección de empresas, y alguna de las asignaturas optativas eran marketing, publicidad, y al final tú sabes que es meter ideas por el ojo, no por el oído, por el ojo. Tú ves los anuncios de la televisión, el mensaje es lo de menos, es el ojo y un eslogan pegadizo, pero sobre todo el ojo, lo visual. Y eso es lo que está haciendo la iglesia que no es fiel a la palabra, la iglesia que no considera la palabra. Ellos hacen marketing, algo visual. Tráeme una atracción, un elefante, un circo, un león, tráeme un hombre con melenas, una tinaja. ¿Por qué? Porque ya no creo en el poder del Espíritu Santo, ya no creo en el poder que obra a través de la predicación de la palabra. No me veo al apóstol Pablo haciendo ese tipo de cosas, no me veo al apóstol Pedro el día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo diciendo, traedme un caldero ardiente para hacer mi sermón. No, predica y el Espíritu Santo respalda, Eso es lo que ha hecho la iglesia siempre, pero cuando no hay una verdadera fe en el poder del Espíritu Santo obrando en la palabra, cuando no existe, tenemos que hacer show, hacer espectáculo, hacer marketing, hacer publicidad visual en el culto para que la gente se lleve algo. ¿Qué te pareció el culto? Fue buenísimo. ¿Viste cuando el pastor sacó el león? Fue buenísimo. ¿Viste el elefante que encima el pastor estaba hablando y el elefante se defecó en el altar? Fue divertido. No, el mensaje lo de menos. La palabra cero. Cristo en una esquinita y olvidado. Eso sí, el elefante, el león, el parque de atracciones, el videojuego, el pastor guay, carismático y divertido que tenemos, una pasada. Eso es lo que está pasando y eso es lo que está trasladando la iglesia norteamericana. Repito, no todas. Hay iglesias bíblicas, hay iglesias fieles y hay iglesias centradas en el evangelio. Pero se está volviendo una iglesia que es así. Una de las características de los hombres en los últimos días, como lo define el apóstol Pablo, sería que serían irreverentes en su conducta. Y te digo una cosa, eso es irreverencia. Eso es irreverencia a Dios, eso es irreverencia a la palabra de Dios, eso es irreverencia al Santísimo Dios. Y al final te das cuenta que son hombres que se mueven por el pragmatismo, una iglesia pragmática. Hablamos de una iglesia pragmática, de aquella iglesia que no quiere ser fiel a la palabra, hacer lo que demanda la Biblia, sino una iglesia que busca hacer lo que funciona. O sea, la iglesia norteamericana es la iglesia de las encuestas. Una encuesta de qué le gusta a los jóvenes, una encuesta de por qué los jóvenes se van de la iglesia. Es la iglesia de las encuestas. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos? Sacan una encuesta a la calle. ¿Cómo te gustaría más que fuera el culto? ¿Qué te parece más el culto? Mira, a mí lo de los himnos ya me aburre un poco. Creo que habría que modernizar la música. Taca, venga, un show más guay en la música. ¿Qué más? Mira, es que a mis sermones de 1 hora se me hacen pesados. Eso antes era así, pero ahora me parece que los mensajes deberían ser más concisos, 30 minutos. Redúcele, 30 minutos de sermón. ¿Qué más queréis? Cuéntame. Venga, al gusto del consumidor. ¿Qué más queréis? Mira, es que al final los jóvenes tienen que tener un deseo de ir a la iglesia. Y los jóvenes el tema de cantar, orar, Biblia, les aburre un poco. Habría que hacer algo un poco más llamativo para los jóvenes. Traed al elefante, al león, traer a un ornitorrinco, lo que sea. Y ya está, para que los jóvenes se entretengan. ¿Qué más? Mira, las reuniones de jóvenes deberían ser más dinámicas. Jugar a ping-pong, billar, divertirse.
Pero lo pueden hacer en la plaza, ya, pero si lo hacen en la iglesia sí tiene un motivo para seguir yendo. Pues sácate el billar aquí a la iglesia, tráete lo que quieras, lo importante es que aquí los jóvenes vengan. No importa si se van de aquí al infierno porque no han escuchado el evangelio, no importa si se van de aquí al infierno porque no han conocido realmente a Dios, lo que importa es que se queden en estas 4 paredes y estén llenas de gente disfrutando y pasándolo bien. Eso es lo que ha pasado en Norteamérica, eso es lo que está pasando y está cruzando unos límites. Pero yo les digo una cosa, la iglesia norteamericana tiene virtudes, seguro que sí, tomemos esas virtudes y aprendamos de su generosidad, aprendamos de su deseo de llevar el evangelio a las naciones, aprendamos de su deseo de apoyar misiones, pero no aprendamos de lo malo. Al final, lo que define la iglesia no es Estados Unidos, lo que define la iglesia no son los norteamericanos, y lo que define la iglesia no son los que tienen más sustento. Lo que define la iglesia es la palabra de Dios. Nosotros debemos ver, Dios, ¿cómo quieres que la iglesia se mueva? ¿Cómo quieres que la iglesia trabaje? ¿Cómo quieres que la iglesia funcione? Dios, ¿cómo es un culto? Dios, porque el culto es para ti, Dios. ¿Cómo te agrada el culto? ¿Cómo te agradan las alabanzas? Señor, ¿cómo es una prédica? ¿Cómo debe predicar uno? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué es suficiente? ¿Qué pides? ¿Qué demandas? ¿En qué debemos poner nuestra confianza? Y cuando saquemos todo eso sobre la mesa, entonces trabajaremos en base y podremos decir que entonces seremos una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque seremos una iglesia no que tiene una Biblia por ahí suelta en la sala, una iglesia que funciona, trabaja, se estructura y camina en base a principios de la Biblia. Así que, amado hermano, vale la pena dedicar un tiempo, sentarse. Yo animo pastores, hermanos de iglesia, sentarse un rato, sacar la Biblia, mirar qué quiere Dios. Oración, oremos. Predicación, prediquemos. Alabanza, alabemos. Misiones, hagamos misiones, esforcémonos. Evangelismo, busquemos evangelizar. ¿Quiere circo? No, pues fuera el circo. ¿Quiere show? No, pues fuera el show. ¿Quiere un mono en la iglesia? Pues fuera el mono. ¿Quiere un elefante? Pues fuera el elefante. Para eso nos vamos al circo. Y para las mascotas nos vamos a ver un partido de la NBA. Pero a la iglesia vamos a adorar, a escuchar la palabra. Y no hace falta, no hace falta. ¡Ey, pastores! No hace falta. Si crees que Dios no es suficiente, si crees que el Espíritu Santo no es poderoso, entonces haz show, pero reconoce que no confías en el poder del Espíritu Santo. Si crees que el Espíritu Santo es poderoso, solo predica la palabra y el Espíritu Santo hará la obra. Así que, amados hermanos, cuidemos de no volver nuestras iglesias réplicas de los norteamericanos, sino una réplica de lo que dice la Escritura. Una iglesia fiel a la palabra, una iglesia que no busca hacer lo que funciona, que busca hacer lo que agrada al Señor de la iglesia. Espero que puedan compartir este mensaje con más personas, dejar un me gusta y seguir apoyando como siempre este canal. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.